Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Sánchez. Algunos me conocen como Ingeniero por ahí, tal vez. Soy de la carrera de Ingeniería Biomédica. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica. Este es mi primer video. Vamos a ver qué tal nos va. Voy a comenzar a dar un pequeños tips, clases por ahí, gratis. De alguna manera quiero llegar a ustedes de una manera óptima. Vamos a hacer una pequeña clase. Esta es una clase de introducción, no es una que vamos a comenzar. Después de esto vamos a comenzar de cero, suma, resta, multiplicación, división. Ahora, una clase de introducción. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer sobre números complejos. Es un tema bonito. Un tema bonito y complicado a la vez. Vamos a ver muchas cosas. Cuando ustedes se pregunten algo en las matemáticas, en la física o en cualquier ciencia, tienen que preguntarse por qué razón se da, cuál es su fundamento, cuál es lo esencial para que se dé algo. Siempre te tienes que argumentar de alguna manera las cosas, ¿ok? En este caso vamos a hablar de números complejos. ¿Qué es un número complejo? Es un par ordenado, ¿ok? Es un par ordenado. Y esto se define, ¿cómo lo definen? Como par ordenado. Hay algunos que definen un número complejo de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí vienen los números imaginarios también, ¿no? Pero un par ordenado, ¿qué quiere decir? A, coma, B. ¿Ok? Ese es un par ordenado. Un par ordenado, por ejemplo, puede ser este, ¿no? Bien, vamos a ponerle Z. Z es igual a, no sé, cualquier número. 3 quintos, ¿ok? Ese es un par ordenado, ¿no? Eso es lo que viene a ser un par ordenado. Pero, ¿cuáles son los números que existen en lo que viene a ser a nivel universal, ¿no? Primero vienen a ser los números naturales. Los números naturales. ¿Ok? ¿Qué son los números naturales? Enteros positivos, ¿no? Luego vienen a ser los números enteros. Números enteros. Los números enteros que vienen a ser el, el, del 0 a los negativos, tanto como positivos. ¿Ok? Vamos a ponerlo de una manera circular. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Luego vienen los números racionales. Los números racionales y luego vienen los números irracionales. Luego vienen los números irracionales. Los números irracionales. ¿Ok? Los números naturales son los que son mayores positivos a cero, que es entero positivo, ¿ok? Entero positivo. Entonces, puede ser, por ejemplo, el 1, el 3, el 7, el 8. Números enteros son aquellos positivos y negativos, pero enteros, ¿ok? Pero también lleva el conjunto de números naturales. Estoy comenzando a hacer una intro para que más o menos entienda. Los números racionales también contienen tanto a los números naturales, los números enteros y ahora también números racionales, ¿ok? ¿Cuáles son los números racionales? Puede ser raíz de 3, raíz de 9, ¿ok? ¿Qué son los números irracionales? Los racionales puede ser pi, puede ser epsilon, puede ser un periódico puro. Y después de los números irracionales, pero los números irracionales son aparte, es un solo grupo, ¿ok? Pues los números irracionales vienen los números reales. Los números reales es lo que conlleva todo. Números, números, ¿ok? Eso es lo que conlleva todo. Lo que conlleva todo, lo que viene a ser la existencia de los números. ¿Dónde está la mota? ¿Ok? Números reales. Y esto conlleva a todo un grupo. Ahora, volviendo al tema de lo que vienen a ser números complejos, es un par ordenado de números reales. Por ejemplo, aquí dibujé z igual 3 quintos, ¿ok? Z, bueno, puedes ponerle cualquiera, z, x, y,
W, no importa. ¿Ok? No hay ningún tipo de problema. En este caso le ponemos Z, porque así se le conoce. Z es un par ordenado de números reales. Entonces, si yo tengo Z, este 3/5 puede ser como un A, B. Tal cual lo puse hace un momento, ¿no? Momentos atrás. Ahora, ¿por qué se le dice número complejo y no se le dice par ordenado? Se supone que este es un par ordenado y yo lo estoy llamando número complejo. ¿Por qué razón? Ahorita vamos a llegar a ese lugar. ¿Ok? De los cuales, vamos a poner acá, este par ordenado, que es número complejo, el A pertenece a todos los reales, ¿ok? Y B pertenece a todos los reales. A lo que quiero llegar es que pertenece a los reales. Este es un número par ordenado de números complejos donde A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales. ¿Ok? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda, ¿no? Todo se entiende. Estoy un poco nervioso. No sé si se me note. Ahora, cuando ustedes conocen como viene a ser el plano cartesiano o un par ordenado, este es X y este es Y. ¿Ok? O se le conoce como abscisa y ordenada también. Se le conoce como abscisa y ordenada. ¿Ok? Ahora, esto que viene a ser con los números complejos, también se puede llamar de alguna manera, se le puede llamar aquí A y B, ¿ok? A y B. A la abscisa y ordenada, como ven aquí, esta es la abscisa, acuérdense, la X es la abscisa y la Y la ordenada, ¿ok? Acuérdense, abscisa y ordenada. La A, que viene a ser la abscisa, va a ser componente real de los complejos, ¿ok? Y B va a ser componente imaginaria de los complejos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Ahorita se los voy a decir. Vamos a ir paso a paso para que vayan entendiendo, ¿ok? Acuérdense, este es un par ordenado de una abscisa no ordenada, que en realidad es una componente real en complejos y una componente imaginaria en complejos, ¿ok? Si yo quiero graficar este par ordenado, por ejemplo, le pongo, a ver, le voy a poner un par ordenado 3,2. Si yo ubico el 3,2, sería por acá, el primero es la abscisa, recuerden, 3 y por acá 2, ¿verdad? Entonces, este va a unir un punto, ¿ok? Esto es un par ordenado. ¿Y qué tiene que ver el par ordenado con el complejo? Si acá también se puede formar un vector, ¿o me equivoco? Se puede formar un vector. ¿Qué tiene que ver? Ahora vamos a llegar poco a poco. Acuérdense, abscisa y ordenada. Un vector, si yo quiero un vector, haría lo siguiente. Haría lo siguiente. Recuerden que los vectores son, un vector viene a ser, vamos a poner acá, un vector que viene a ser 3i más 2j. Eso es un vector. Recuerden que es un vector y este es una a escala. ¿Ok? El producto vectorial es diferente al producto escalar, es distinto, y en este caso vamos a usar lo que viene a ser par ordenado de números complejos. ¿Ok? Vamos a llegar poco a poco a donde queremos ir. Bueno, como ahora me entendieron, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar la sumatoria de números complejos y vamos a explicar también la multiplicación de números complejos. Que no se confunda con par ordenado. Por ejemplo, y esto es definición, ojo, esto es definición. Esto es definición. Si yo tengo un complejo A, B, más otro complejo C, D, esto va a ser igual, esto es por definición, ¿ok? Es definición. Esto va a ser igual a el primer componente por el primer componente del segundo, ¿ok? A más C, coma, ahora B más D. ¿Ok? Ahora, eso es lo que viene a ser la suma. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Yo tengo
A, B por C, D. Esto también es por definición, ¿ok? Eso no se toca, la definición está porque está, ¿ok? Tiene que ser tal cual, es por definición. Entonces, en la suma se hacen estos pasos. Y en la multiplicación es A primera por primera, o sea, A por C, menos segunda con segunda, sería B con D, B con D, ¿ok? Hasta ahí también. Coma, bueno, este no va acá, disculpa. No va. Ahora, es primera con segunda. Y luego es segunda con primera. Pero en este caso es suma. Acuérdense que la primera multiplicación es primera con primera, multiplicados, menos segunda con segunda. Luego es primera con segunda, más segunda con primera. ¿Ok? Esto es por definición de sumatoria de complejos y multiplicación de complejos. Ok, no tiene nada que ver con escalar, no tiene nada que ver con vectorial. Los productos escalares y los productos vectoriales. El producto vectorial te da un vector, que es perpendicular. Ese es otro tema. El producto escalar te da un número, ¿ok? Estamos hablando de complejos. Yo tengo un complejo, me tiene que dar un complejo. Si tengo una multiplicación de complejos, me tiene que dar una multiplicación de complejos, ¿ok? Paso a paso. La suma de complejos no aporta mucho en lo que viene a ser la explicación. Sí, aporta, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo funciona. Y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a graficar también la manera de multiplicación de complejos, ¿ok? Vamos ahí. A ver, vamos a la siguiente. Vamos primero a poner la suma. Entonces, si yo tengo un par ordenado, vamos a poner un par ordenado, recuerden, abscisa X y la Y ordenada, ¿ok? Yo tengo un par que va desde este punto hasta este punto, ¿ok? Vamos a llamarle a este complejo 1 y a este complejo 2. Entonces, si yo tengo un complejo 1 y un complejo 2, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer por paralelogramo, se puede hacer por sumatoria, tal cual, la cual me va a dar este punto, ¿no? Este punto. ¿Y este punto qué es? Este punto va a ser Z1 más Z2. Tomando un pequeño ejemplo en este método, vamos a poner acá, por ejemplo, que este sea, vamos a poner que este sea 2. El Z1 va a ser 2, menos 2, ¿ok? Y el Z2 va a ser 1, 1,2, ¿ok? 1 a la derecha, 2 arriba. El otro es 2 a la derecha y 2 abajo. Entonces, si yo aplico la sumatoria de complejos, va a ser lo siguiente. Primero, ojo, el orden importa bastante. Este es Z1 y este es Z2. 2, menos 2, más. El siguiente complejo es 1, 2. Recuerden por definición, eso no se toca, eso es definición. Primera con primera y luego es segunda con segunda. Ahorita la clase está un poco básica, se puede entender. Después vamos a ir avanzando poquito a poquito bastante. Entonces, si yo pongo 2 más 1, ¿cuánto me da? Voy a ponerlo tal cual acá, ¿ya? 2 más 1, ¿ok? ¿Está bien? 2 más 1. Y la otra es menos 2 más 2, ¿ok? Entonces, de los cuales esto sale, 2 más 1, 3. De los cuales menos 2 con 2 sale 0. Entonces, sí tiene un 3 a la derecha, aquí, más o menos, porque acá está el 1, acá está el 1, acá está el 2, entonces por acá está el 3, más o menos esta dirección, y 0 hacia arriba, más o menos, o sea, sí tiene congruencia lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, por el momento, ya tenemos lo que viene a ser la suma, ¿ok? La suma, 3,0. ¿Qué viene a ser? 3,0, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? Z1, complejo 1, más el complejo 2. Esto es lo que viene a ser
la sumatoria de complejos. ¿Ok? Deben hacer la suma, ¿eh? ¿Ok? Vamos a borrar para hacer algo distinto, para que vean cómo funciona. En este caso vamos a hacer la sumatoria, pero con un número especial, ¿ok? Con un número especial, con un número el cual no se haya dado muy bien, para que entiendan ciertas cosas. ¿Por qué hay un producto especial en la suma y en la multiplicación? ¿Ok? Y va a ser lo siguiente, ¿ok? Este ejemplo va a ser lo siguiente, este ejemplo. Ojo aquí. Este nuevo complejo especial va a ser lo siguiente, va a tener la siguiente conjugación. Va a ser A, 0, ¿ok? En la suma, y vamos a ponerle vamos a ponerle x, 0, para que no usemos los mismos términos que aquí. Si nosotros sumamos, ojo, aquí, si nosotros sumamos este no aparece una A, aparece un 9, creo. Ya. Si nosotros sumamos el A, 0 con el siguiente término que es el x, 0, ¿qué va a dar lo siguiente? Recuerden, primera con primera, luego segunda con segunda. Entonces, primera con primera, que sería A más x, y luego segunda con segunda. Entonces, aquí pasa algo especial, como les había mencionado, 0 con 0, ¿ok? Entonces, te da 0, ¿ok? La sumatoria de estos complejos te da A en el primer complejo, en el real, y luego viene el imaginario. En el imaginario me da 0, en el real me da A más X, ¿ok? Ahora, con los mismos complejos, vamos a hacer lo que viene a ser el producto, ¿ok? El producto. Esta es la suma y este es el producto, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar el producto. Sería A, 0 por X, 0. Aplicando lo mismo, ¿ok? Primera con primera sería A con X, ¿ok? Despacio, vamos a ir despacio. A por X, ¿ok? Luego viene a ser segunda con segunda, menos segunda con segunda, que viene a ser 0 y 0, queda 0. ¿Ok? Luego es primera con segunda. Primera con segunda, ¿qué te da? A por 0, ¿qué te da? A por 0 te da 0. Y luego viene a ser segunda con primera, más segunda con primera, que también te va a dar 0. Voy a ponerlo mejor paso a paso para que me vayan entendiendo y no haya ningún tipo de... Acuérdense, primera con primera, menos segunda con segunda queda 0, coma. Luego viene acuérdense acá, primera con segunda, que sería A por 0, más segunda. De cero por X. Esto aquí es igual. Vamos a ponerlo acá abajito nada más. Sería AX, 0. Si se dan cuenta, la suma me da solo una suma en el primer término. Y en el segundo no queda nada. Y aquí en el producto, me da el producto AX, 0. Se queda tal cual. ¿Ok? Si se dan cuenta, no hay ningún tipo de alteración cuando el segundo miembro, la parte imaginaria del complejo, es 0. ¿Ok? Ahora lo que quiero llegar va a ser lo siguiente. Bueno, ahora vamos a graficar, ¿ok? Lo que viene a ser A0, X0, se dieron cuenta que el A y la X, la suma sale la suma, y la multiplicación sale una multiplicación con el segundo término, que viene a ser la imaginaria del complejo 0. ¿Ok? Si yo tengo un plano cartesiano y me da el primero, por ejemplo, A, 0, si yo tengo A, el valor va a estar por aquí. Este es el eje X, ¿no? El valor va a estar por aquí, A. Pero como es 0, no va a tener ningún tipo de, el A no va a tener ningún tipo de movilidad, porque está en el mismo eje. ¿Ok? Está en el mismo eje. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el A, 0, ¿ok?, va a ser igual que A.
vamos a expresar de esa manera. El A, 0 va a ser A. ¿Ok? Y esta definición la voy a escribir acá arriba, para que lo tengan. ¿Ok? El A, 0 va a ser igual al A. ¿Ok? El A, 0 va a ser igual a A. Esto lo voy a escribir por acá. El complejo de un A, B, ser cualquier complejo, no necesariamente eso es lo mismo A, puede ser cualquiera. Este puede ser X, Y, Z, sino que lo puse casualidad. Acuérdense que el primero era el complejo real, ¿ok? Y esta es la parte imaginaria del complejo, ¿ok? Así que vamos a ir borrando esta parte, dar un pequeño chance. El título creo que lo voy a volver a escribir más arriba, ¿ok? Números complejos. Creo que hasta ahí se puede entender todo lo que estoy diciendo, ¿no? Acuérdense, solo en este caso que es en el eje de abscisa, no ordenada. A, 0 es igual a A. Ahí por definición lo dejamos ahí. Ahora vamos a pasar a algo divertido. Ya vamos a indagar un poquito más. Ahora viene la parte un poquito más emocionante para el que le guste las matemáticas, ¿no? Vamos a definir I. ¿Qué es I? El número imaginario que todo el mundo habla. Este I que voy a transcribir, I, no es raíz de menos uno. Eso no existe, eso no se da, eso no tiene nada que ver. Esto es lo que te enseñaron en el colegio. ¿Okay? Eso no va, eso no es. Y vamos a, por definición, escúchenme bien, ¿eh? Definición, vamos a poner acá lo siguiente. Valores. Valores. Y va a ser igual al 0,1. ¿Okay? Es muy distinto, ojo, es muy distinto. Acuérdense que si yo tengo un A, 0, o si yo tengo un 7, perdón, una letra, vamos a ponerle F, 0, va a ser F. Si yo tengo M, 0, va a ser M. Si yo tengo Z, 0, va a ser Z. ¿Okay? Este es por definición que I, el número imaginario, va a ser paréntesis, abscisa 0, ordenada 1. El par ordenado del complejo. ¿Okay? El par ordenado del complejo. Ahorita vamos a llegar por qué razón es I 0,1. ¿Ok? Vamos a borrar. No sé. Vamos a graficar esa I, ¿ok? Si nosotros hacemos una pequeña gráfica por esta parte, ¿ok? Sería en el 1, ¿no? Este es el 0, obviamente, el 0, el punto donde comienza todo, y acá sería el 1. Este sería I, ¿ok? Hasta ahí, todo bien. Hasta ahí todo bien, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo, escúchame bien, yo tengo lo siguiente, yo tengo uh, Y, I. No, perdón, Y, I. Y te preguntarás, ¿por qué Y, I? ¿Por qué Y? ¿Por qué I? ¿Qué razón tiene este complejo? ¿Son dos complejos? ¿Es uno? ¿Qué es lo que tú piensas? Esto viene a ser dos complejos, ¿ok? Si no hay nada, se toma como producto. Entonces, graficando, ¿qué era I? ¿Qué era I? Esto no se debe tocar, esto es por definición, ¿ok? Definición. La definición tiene que estar como tal cual. Si yo tengo I, ¿ok? La I que era 0,1. 0,1, ¿ok? 0,1. Y si yo tengo Y, recuérdense que si nosotros teníamos Y, ¿qué significaba? Y, si yo tengo una Y, entonces sería Y, 0, ¿verdad? Entonces sería Y, 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Este es un producto, ¿ok? Y ahora vamos a aplicar lo que viene a ser el producto. Acuérdense, producto viene a ser primero la resta y luego la suma. Ha sido el primer complejo, el segundo complejo. Son pares ordenados, que es primera por primera, menos segunda por segunda, luego es primera con segunda, más segunda con primera. ¿Okay? Vamos a aplicarlo acá. Como dice, primera con primera, y con 0, ¿qué te da? 0.
Después, ¿qué? Segunda con segunda. 0 por 1, también te da 0. ¿Ok? Acá es una resta. Coma. Luego, te da primera con segunda. Sería primera con segunda. Sería y por 1, y. Todo número multiplicado por 1 te da lo mismo. Y luego viene a ser más, acuérdense, más segunda con primera. Más segunda con primera. 0 por y te va a dar 0. Entonces, de este que sale, 0 menos 0 te da 0. Y más 0 te da y. Entonces, en conclusión, y es igual a ¿qué? A 0, y. ¿Ok? Hasta ahí. Esto me va a dar el fundamento para pasar a lo siguiente. Para que entiendan lo siguiente. ¿Ok? Para que entiendan todo este sistema de número complejo que les voy a explicar a continuación. Paso a paso. Todavía poquito a poquito, suave, suavecito. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a ver algo interesante. Vamos a ver algo interesante. Vamos a ver una pequeña observación. Una pequeña observación. Vamos a ponerle acá ya. Observación. Observación. ¿Okay? Una pequeña observación. Y va a ser lo siguiente. Acuérdense, suma, multiplicación. Si yo tengo el complejo A, B, acuérdense, si yo tengo el complejo, un complejo cualquiera, A, B, vamos a volver a usar. O X, Y, F, Z, omega, alfa, lo que tú quieras ponle, no hay ningún inconveniente en eso. Acuérdense, yo tengo el complejo A y el complejo B. ¿De dónde proviene esto? El complejo AB viene de una suma. Entonces, ¿de dónde proviene? De un A. Uy, lo puse mal. Apareció un 9. Lo puse de un A, 0 más un 0, B. Si yo sumo A con 0 me da A. Si yo sumo 0 con B me da B. ¿Ok? Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿no? Miren, A, B es igual que decir que A, 0 más 0, B. Esto es lo que me da este complejo. ¿Ok? Ahora, para ir avanzando, el A0 que era, por definición, ojito, ahí, por definición, A, 0 en la parte de arriba, A, 0 es A, 0 es A. ¿Ok? Acuérdense, por definición, A, 0 es A. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? El A, 0 que es igual a más. Este más. El 0, B, que era, el 0, B, que era, si yo tengo un 0 y termina en B, que era, si yo tengo un 0 y tengo una letra que era, entonces si yo tengo, en vez de Y, tuviera una B, si en vez de una Y tuviera una B, sería BI. Entonces sería A más BI. Por definición, por explicación, por fundamento, como lo estoy haciendo, entonces estamos de acuerdo en el abscisa, el A, 0 es A, el 0, B es BI, ¿ok? Entonces, este A más BI no es lo mismo que el A, 0, perdón, A, B, que comenzamos al comienzo. Era o no era lo mismo, ahí está explicado. A, B, el padrón ordenado, el complejo, lo desmenuzamos, el A, 0 es igual a, lo voy a explicar, el 0, B es BI por definición, ¿ok? Del definición del I, que es nada más, nada menos que el par ordenado A, B. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a explicar lo que viene a ser el A más BI. Un ejemplo simple, por ejemplo, si yo tengo 3 más 2i, como tal cual, que es A, B, simplemente haces tu plano cartesiano, X, Y, sería, si es 3, 2i, 3 en X, por acá, y 2 en, y simplemente lo unes. Y este sería el par 3 más 2i, que viene a ser en realidad 3,2, ¿no? Creo que se entiende hasta el momento, ¿ok? Ahora vamos a, acá viene lo que tanto querían, lo que tanto quieren saber muchos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo, a ver, espacio, aquí abajito nomás. Yo tengo lo siguiente, ojo. Tengo lo siguiente, ojo. Vamos a borrar este pequeño lado de acá.
lo tengo que tener aquí, pues. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Ojo. Si yo tengo i al cuadrado, ¿qué significa i al cuadrado? ¿Qué es al cuadrado? Si yo tengo un 2 al cuadrado, es un 2 por 2. Si yo tengo un a al cuadrado, es un a por a. Si yo tengo un 7 al cuadrado, es un 7 por 7. Si yo tengo un i al cuadrado, ¿qué es un i al cuadrado? Es un i por i. I por i. ¿Ok? ¿Y la i qué viene a ser? Producto. La i es un complejo. Vamos a hacer el producto de los dos complejos de la i. ¿Ok? Esto va a ser igual a qué? I que vale por definición, ojo ahí, por definición, la i es 0,1. Entonces, yo tengo que tener acá 0,1, ¿ok? Por 0,1, que también es i por i, es 0,1, 0,1. Ahí está. Entonces, ahora aplicando lo que viene a ser la multiplicación de complejos, hay algo que quiero aclarar. Esto es un complejo o un par ordenado, que parece. Cuando haces multiplicación, lo vuelvo a repetir, multiplicación a escalar te da un número, un valor. Si tú multiplicas vectorial, te da un vector. Esto es multiplicación de complejos. Multiplicación de complejos, ¿ok? Entonces, aplicando, ojito ahí, aplicando la definición, primera con primera. 0 con 0, 0 por 0 me da 0. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Luego viene menos, segunda con segunda. Segunda con segunda. 1 por 1 me da 1. ¿Ok? Coma. Luego es primera con segunda. Primera con segunda. 0 por 1 me da 0. Luego más. Segunda con primera. Entonces, segunda con primera. 1 por 0 me da 0. Entonces, esto, 0 menos 1, esto va a ser igual a menos 1. Y 0 más 0 me da 0. Entonces, este va a ser el par ordenado menos 1,0. Ahora, quito ahí, por definición, ¿qué habíamos dicho? Este está en la abscisa, ¿sí? Está en el primer lado. Si yo tengo un a,0, va a ser igual a a. Si yo tengo un 5,0, va a ser igual a solo 5. Si yo tengo un f,0, va a ser igual a f, ¿ok? En este caso tengo un menos 1,0. ¿Esto qué va a ser igual? A menos 1, ¿verdad? Esto va a ser igual. Ojo, ahí, ¿de dónde proviene? El i cuadrado va a ser igual a ¿qué? El i al cuadrado va a ser igual a ¿qué? Al menos 1. Ok. Y es ahí de donde viene, esto pasa como raíz, y es ahí donde proviene la famosísima que lo ves hasta en la sopa, que el número imaginario es igual a la raíz de menos 1. Es ahí donde proviene la explicación del número imaginario, que tantos tiempo ustedes han estado buscándolo y no se puede. Matemáticamente no existe la raíz de menos 1. En los campos de números complejos se puede explicar de esta manera. Entonces la raíz de menos 1 viene a ser el i. ¿Ok? De esta manera hemos argumentado lo que viene a ser el número complejo en lo que viene a ser i, que tanto querían saber. Quiero argumentar algo más. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo por acá, vamos a hacerlo por acá. Cuando nosotros hacemos raíz de 4, ¿ok? Raíz de 4. ¿Cuál es la raíz de 4? ¿Más 2? ¿Menos 2? La raíz de 4. La raíz siempre se va a tomar con el valor real de un número, ¿ok? Con el valor real de un número. Si yo tengo raíz de 4, va a ser 2, ¿ok? Acuérdense bien, la variable real tiene que ser 2. En otro caso distinto es lo siguiente. Si yo tengo x al cuadrado menos 4 igual a 0, este 4 que está restando pasa a sumar. Sería x al cuadrado es igual a 4. Entonces lo que está como potencia pasa como raíz. Entonces sería x es igual, nosotros somos los estudiantes, todas las personas que estudian en el campo de las matemáticas, somos los que ponemos el más
menos raíz de 4. Ahí es donde proviene. Entonces, la raíz de 4 siempre va a ser 2. Pero cuando pasa en un problema de una potencia a una raíz, nosotros siempre somos las personas que ponemos el más menos 4 porque la raíz siempre tiene que ser en variable real. ¿Ok? Recuerden bien, en la variable real, en los números complejos, en variable real, siempre tiene un resultado. Y en números complejos tiene dos. Eso es muy distinto. Variable real tiene un resultado. Números complejos puede tener dos las raíces. ¿Ok? Amén. Y ahora, vamos a escribir otra vez un par ordenado que habíamos hecho al comienzo. ¿Ok? Yo tengo AB y CD. Lo vuelvo a poner. ¿Qué es AB? ¿Qué es AB? ¿Qué es AB? Aquí. ¿Qué es AB? AB es A más BI, ¿verdad? AB, ¿qué es? A más BI, ¿verdad? ¿Qué es CD? CD sería C. CD sería C más DI, ¿verdad? Por C más DI. Voy a poner un poco más abajo porque estoy chocando con la definición. Voy a borrar esto. C más DI. ¿Ok? ¿Y eso qué es igual? Aquí aplicamos lo que viene a ser la distributiva, como si estuvieras haciendo matemática, como si estuvieras en el colegio, en la universidad, en algún instituto que estudies. Primera con primera, A, la distributiva, A con C, A con D, B con C, y A por C, ¿qué me da? A por C, más A por DI, ¿qué me da? A, DI, ¿ok? Luego, segunda con primera, no estamos haciendo definición, estamos haciendo la distributiva. BI por C me da más C por I. ¿Ok? Y luego, BI por DI, ¿qué me da? Más B por D, como hay dos I, sale I al cuadrado. ¿Ok? Aplicando distributiva, nada más. El A por C, el A por C va a bajar tal cual. El A por C baja tal cual. De ahí vamos a agrupar. A por C. ¿Ok? I al cuadrado, ¿qué era por definición? I al cuadrado, ¿qué era por definición? Y el cuadrado era menos 1. Entonces, esto es menos 1. Sería b de menos por menos 1. Entonces, todo esto se vuelve menos. Sería menos b de más. ¿Qué factor común tienen esto de aquí? El factor común que tienen es la i. Entonces sería i, factor común de qué? De a por d más b por c. Y esto no es lo mismo que esto. Si se dan cuenta, en los números complejos tomamos de las definiciones matemáticas en las cuales son óptimas para dar un mejor ejemplo en lo que vienen a ser los números complejos. ¿Ok? Bien, llegado a este punto, vamos a explicar algo adicional. Vamos a poner este y acá, el y era igual a 0,y. ¿Ok? Ya. Vamos a borrar esta pequeña parte para que nos haga pongamos una definición, una explicación y algo adicional. Ahora, hemos graficado, como anteriormente, hemos graficado la suma de un complejo. Hemos graficado la suma de un complejo que viene a ser tu tabulación y tu paralelogramo y te sale la suma de un complejo, ¿no? En este caso vamos a graficar lo que viene a ser el producto. ¿Cómo se grafica un producto? ¿Qué es lo que hay en un producto? ¿Por qué te da un producto? ¿Qué sistema se tiene que usar en un producto? Entonces, para llegar a este producto tenemos que saber, en la suma hicimos el cartesiano, ¿no? Que es el tradicional que todos sabemos, ¿no? Ahora, para hacer el producto tenemos que hacer... Hola, vamos a ir continuando. Ahora lo que viene es lo siguiente.
Yo acabo de demostrar cómo es la suma de lo que vienen a ser los complejos, ¿verdad? Lo grafiqué, lo puede hallar por mediante definición de suma de complejos. También hay muchos métodos, parado cartesiano, por paralelogramo, por términos y más. Pero cómo se grafica la multiplicación? ¿Cómo se grafica la multiplicación de un complejo? Este caso tiene mucha variedad y hay que explicarlo paso a paso. Para eso primero tenemos que ir a lo que viene a ser los radianes. En este caso todos conocemos o de repente quizás no conocen, pues voy a explicarlo. Son tres sistemas que existen. Miren aquí. Son tres sistemas que existen, ¿ok? Son tres sistemas. El, el primer sistema, o bueno, no el primero, vamos a decirlo así. El sistema sexagesimal es el que usamos ahora 360 grados la vuelta, que es una vuelta, este es un plano cartesiano, digamos, y da una vuelta de 360 grados. El sistema centesimal, el plano cartesiano, da una vuelta completa y son 400 grados. Y en el sistema radial tenemos también un plano cartesiano, da una vuelta y vale 2pi. ¿Ok? Vale 2pi. Acuérdense, centesimal, 360, perdón, sexagesimal, 360, centesimal, 400 y radial vale 2pi. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien. Para explicar, esto creo que es consciente de que ya puede ser consciente de que lo manejan, pero lo estoy poniendo de nuevo. Ahora, lo que voy a explicar a través de la multiplicación, vamos a ponerlo en notación. Notación trigonométrica o polar. Notación trigonométrica o polar. En la universidad ya se le llama sistema polar, vienen a ser los integrales dobles, con polares, en lo que viene a ser teta, radio, ¿no? O integrales triples en cilíndricas, también se usan las polares. Luego, no, sí, cilíndricas. Luego integral triple también en lo que viene a ser rho, teta y phi, ¿no? Pues, de acuerdo al libro que ustedes practican. Bueno, seguirnos por allá porque no quiero saltarme más del tema. Notación trigonométrico polar se refiere a los radianes. ¿Qué es un radián? ¿Qué es pi? ¿Qué es el sistema radial? ¿Por qué no usar el sexagesimal? En este caso vamos a explicar un pequeño ejemplo acá. Vamos a comenzar paso a paso. ¿Ok? Este siempre va a ser X y este va a ser abscisa ordenada. Vamos a poner un complejo. ¿Se acuerdan que el complejo parecía un par ordenado, pero no era? Vamos a explicar el siguiente complejo. Vamos a poner una Z. Por aquí. A este complejo lo voy a llamar Z. Z. Z es un par ordenado AB o cualquiera, ¿no? ¿Ok? Entonces, a Z, si yo mido un ángulo, tengo que medir desde el punto de origen, que es el eje X. Y acuérdense que todo ángulo positivo tiene que ser antihorario. O sea, este me va a dar un ángulo alfa, que es positivo, ¿ok? También se puede medir de otra manera. Pero siempre tiene que partir del eje X, ¿ok? Si es antihorario, es positivo. Si es horario, es negativo. O sea, si digamos yo quiero medir este ángulo, este va a ser teta, este va a ser un ángulo negativo, ¿ok? Pero parte del lado contrario al antihorario, o sea, en horario. Un ejemplo básico, hablando en el sistema sexagesimal, viene a ser que digamos, ustedes saben que cada cuadrante ya mide 90 grados, ¿no? Entonces, en los dos cuadrantes ya son 180, este pasa. Vamos a ponerle que mida 200, que alfa mida 200, ¿no? Que alfa valga 200. ¿Cuánto crees que vale teta? Si es un ángulo negativo. ¿Cuánto vale toda la vuelta? Toda la vuelta vale 360. Este ángulo vale 200. Puedes descubrirlo de esta manera o puedes descubrirlo con alfa. ¿De qué manera? Si yo tengo teta, puede ser también 360, que es la vuelta completa, pero menos 200. ¿Ok? En este caso, no, perdón. Es 360 la vuelta completa. Es una vuelta completa, ¿ok?
Hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces, ¿teta qué sería? Teta sería el ángulo alfa, sería 200, menos los 360. ¿Y esto qué es igual? Si tengo el positivo menor y el positivo mayor, signo mayor se queda. O bueno, se sobreentiende, ¿no? Que es 160 negativo. Entonces, ¿cuánto vale teta? 160 negativo. Esto es lo que quiero que entiendan nada más, que es ángulo positivo, ángulo negativo. ¿Ok? ¿Dónde está la nota? Aquí. Ahora vamos a explicar. Bueno, esto lo puedo borrar, creo que ya se sobreentiende. Creo que ya se sobreentiende. Voy a checarle un poquito más acá la X. Ok. Ahora, imagínense que yo tengo un sistema cartesiano, ¿ok? ¿Ok? Y yo tengo un alfa. Pero, ¿qué es? En el sistema radial lo tomamos como un círculo, una circunferencia. Por acá creo que tenía una pita. No, no está. No encontré. Cualquier pita, cualquier cosa, cualquier cinta, lo que te sirva. Lo que te sirva para hacer un muestreo normal. ¿Ok? Vamos a hacer un círculo. Un círculo cualquiera primero vamos a hacer, ¿ya? Primero, alfa, un ángulo cualquiera. Si yo tengo, si yo tengo un círculo así, vamos a hacerlo un círculo simple. Si yo tengo un círculo, ¿qué es el radial? ¿Qué son los radianes? El radial proviene, o ¿qué es pi en este caso? Acuérdense que yo tenía acá un Z1, ¿no? Un Z1. Pero, ¿qué pasa cuando, si yo tengo 90 grados y tengo mi Z2? ¿Qué es lo que vale? En sistema sexagesimal vale 90 grados. En el sistema centesimal vale 100. Y en el sistema radial, ¿esto es igual a qué? Todo este primer cuadrante sería igual a pi medios. ¿Por qué? Perdón, esto. Pi medios, ¿por qué? Porque 180 es igual a pi y 360 es igual a 2pi. Hasta ahí creo que se comprende todo lo que acabo de decir. Pero ¿de dónde nace lo que viene a ser el radial? ¿De dónde nace pi? Si yo tengo un radio, puede ser cualquier radio, puede ser radio de 30, 40, 50, 60. Para eso tenemos que tener una medición, tenemos que usar una unidad de medida. Si no, nosotros en la vida tenemos que tener unidades de medida. Si no tenemos una unidad de medida, no se puede medir, no se puede dar algo relativo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a la tienda y no sé, quieres comprar una tiza o algo, le dices la cantidad de tizas, tú quieres comprar una guaraca, o sea, o una pita, como le llamen, te pide una cantidad de metros, en metros está en centímetros o en metros, siempre tiene que haber una unidad de medida para medir. En este caso, han usado en el sistema radial es los radianes. Entonces, imaginando que esto mida 1, imagina que esto mida 1, esta es unidad de medida, que esto mida 1, ¿ok? Que esto mida 1, entonces, ¿cuántas veces dará la vuelta el radio? Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, si no me equivoco, da 6,28 y un par de números más, quizás me equivoque, pero el 6,28 viene a ser los 2pi. O sea, que pi es igual a ¿qué? A 180. Perdón, 360. Eso es donde viene pi. Entonces la mitad de pi de lo que viene a ser en lo que hablamos en la circunferencia. Entonces pi siempre va a ser lo que viene a ser lo distinto. Miren acá. Pi es la longitud de la circunferencia, que viene a ser el radio por 2pi. Ese viene a ser la longitud de la circunferencia y es de donde proviene pi. Acuérdense, el radio puede ser lo mismo, pero siempre te va a salir igual, te va a salir 6, en la longitud
te va a salir siempre lo mismo, 6.28 y infinitos números. Pero la mitad, que eso viene a ser 2pi, en pi viene a ser 3,14 y todo ese número largo, ¿no? Hay otra manera, hay muchas maneras de explicar pi, hay muchas maneras de explicar la longitud y también a explicar el área de un círculo. El área de un círculo lo puedes hacer por desmenuzando parte por parte, lo puedes hacer por integrales, lo puedes hacer por separando en 4 partes y muchas cosas más. Esto lo vamos a hacer en otro video. Lo que quería explicar acá es el ángulo que puede estar en radianes. Si este ángulo, digamos, mide 45 en el sistema sexagesimal, entonces ¿cuánto medirá en el sistema radial? En el sistema radial medirá pi cuartos, ¿no? Yo creo que hasta el momento ya me entendieron un poco lo que viene a ser el sistema radial. Bueno, la mayoría creo que sabe, así que lo único que hice fue hacerles recordar, ¿no? ¿Esto por qué? Vamos a pasar a un siguiente explicación. A ver, ya le expliqué. A ver, miren acá. Como yo les dije, ustedes pueden tomar tanto este ángulo como este ángulo. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo el alfa, que viene a ser el complejo? Entonces, el argumento, eso siempre tienes que apuntarlo, el argumento de z, del complejo, viene a ser igual a ¿qué? A alfa, ¿ok? Pero antes de, oye, ahí lo voy a dejar por ahora. Pero dime, ¿qué pasaría si hago lo siguiente? Si yo hago lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? Este sigue siendo alfa, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? Agarro y en el mismo alfa hago lo siguiente. Hago así. Una vuelta y otra vuelta y acabo aquí. En el mismo complejo, pero con otra vuelta adicional. ¿Qué es por qué tengo que expresar de alguna manera ese nuevo ángulo, ¿no? Entonces, en el argumento, para cualquier ángulo, sea positivo, negativo, entonces siempre va a ser lo mismo, pero acuérdense, el argumento del complejo va a ser igual a alfa. Puede ser, acuérdense, de manera positiva o de manera negativa, más menos 2pi. ¿Por qué? Por n veces. Le puedes poner L, como está en los libros, le puedes poner n. O sea, me refiero a la cantidad de vueltas, ¿no? N, L, la cantidad de vueltas, ¿no? Entonces, de ahí proviene la multiplicación. Entonces, la cantidad de vueltas va a ser multiplicada vamos a ponerle L veces. Entonces, si yo tengo acá 200 y doy otra vuelta de 360, ¿cuánto sería 360 más 200? Sumas, 360 más 200 sería 560. Entonces, si yo tengo un ángulo de 560, ¿ok? Si yo tengo un ángulo de 560, entonces sería 180 más 2pi. Pero, ¿qué pasa si yo agarro este ángulo θ? Vamos a poner el argumento 2, porque, bueno, Z2. Vamos a ponerle acá que no son discontinuos. El argumento 2, o sea, el lado contrario. Entonces, sería el argumento del 2, del complejo 2, sería θ. Entonces, vamos a ponerle θ. Pero como θ es negativo, ¿se acuerdan que yo los tengo un momento atrás, en parte del video atrás, en el parte del video atrás, hice lo siguiente. Puse 180, ¿ok? Perdón, 360 menos el ángulo que era positivo. Entonces, este va a ser lo mismo. Pero sino que va a ir menos 360. Pero 360, ¿qué era? 360 era 2pi. Menos 2pi. O sea, no importa el ángulo que tomes, no importa en qué dirección vaya, te va a dar lo mismo, tal cual tú quieras. ¿Ok? Sea por este lado o por el otro lado. Acuérdense que lo pongo acá en más menos porque puede ser cualquiera, puede ser cantidad de veces, puede ser el que tú quieras. Me dicen, ¿qué pasa si gira 20 veces? Entonces ponle pues alfa más 2pi por 9 veces que ha dado la vuelta, ¿no? Y ese es el ángulo que te va a dar. Pero al final es lo mismo. Las aplicaciones trigonométricas es casi lo mismo para 500, digamos en este ángulo hemos dicho 200, y para 560, que sería el mismo lado, las aplicaciones trigonométricas vienen a ser lo mismo. ¿Ok?
Esta pequeña parte que está aquí lo voy a escribir abajo. Acá le voy a explicar algo muy valioso para que con sus amigos o algo o alguien adicional les puedan compartir este dato y que ni siquiera en calculadora te va a salir. Así que atentos a lo que le voy a decir. Hay cosas que lo tenemos que hacer nosotros mismos, que ni la calculadora puede resolver. En este caso es una operación tan simple que la calculadora no lo va a poder hacer. Pero también hay cosas muy avanzadas que tampoco, ciertas maneras, tenemos que hacer con nosotros. Voy a volver a hacer lo siguiente. No sé si borrarlo o dejarlo ahí. Lo voy a dejar ahí porque, para que más o menos tenga una aislación. Voy a hacer lo siguiente. Miren aquí. Yo voy a volver a usar los cuadrantes, ¿ok? Y voy a volver a usar el tercer cuadrante. Acuérdense que primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante en Z. ¿Ok? Otro complejo en Z. Z le vamos a llamar al complejo. Este complejo va a tener un A y un B. ¿No es así? Entonces, las funciones trigonométricas tienen su positiva y su negativa. En el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. En el segundo, en el tercero y en el cuarto, solo algunas. En este caso yo tengo A y B. Si yo tengo una coordenada A y un B, ¿qué van a hacer en el tercer cuadrante? Obviamente en el tercer cuadrante todas son negativas. Ojo con esto, lo que le voy a decir más adelante. No todas las expresiones que vamos a ver, la calculadora lo va a poder resolver. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ahorita van a agarrar su calculadora y lo van a resolver con su calculadora científica o su calculadora básica o la avanzada. Y van a ver que no va a dar lo que le voy a decir. Entonces, vamos a explicar un poco qué es el seno, qué es el coseno, y qué es lo que le han enseñado en el colegio a ustedes, y qué es la verdadera definición de seno, coseno, tangente y los más. Entonces, si yo tengo el seno, ¿qué es el seno? El seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que te indican en el colegio. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es lo que te dicen en el colegio. ¿Qué es la tangente? La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las demás expresiones es la inversa de esto. Nada más. Me voy a fijar en estas tres. Esta ley, esto que siempre te enseñan en el colegio, solo funciona para ángulos agudos. ¿Ok? Para ángulos agudos. Yo tengo alfa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si mi ángulo está en el tercer cuadrante y mide más que un agudo? ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide de 0 a 90 grados. ¿Ok? ¿Qué pasa si pasan los 90 grados, los 180 y más?